Bienvenidos a este capítulo donde estoy yo conmigo y mi locura. Hoy vamos a platicar sobre el cambio, el movimiento y algunos de sus autores o filósofos, podrían ser más preciso mi comentario, que he tenido la oportunidad de leer algunos fragmentos de su obra o sus obras y que creo vale mucho la pena. Abrazando el cambio y el movimiento. Para esto, hoy vamos a platicar sobre Arthur Schopenhauer. Para los que ya lo conocen, pues quizá esto sobre y ustedes sabrán muchos más datos de él, de este fantástico filósofo alemán. Pero bueno, para los que por primera vez están oyendo este nombre, Schopenhauer fue un filósofo alemán que nació en el 1788, o sea, ya hace algunos años, pero es parte de nuestra cultura moderna, ¿verdad? Él estudia filosofía en la universidad y se interesa por las ideas de otro gran filósofo que es Kant, Immanuel Kant. Les platico rápido sobre Kant. Kant es conocido por la crítica que hace a través de la filosofía, cómo abarca temas como epistemología, la ética, la estética, la metafísica, y pues ha sido uno de los más grandes influyentes en la filosofía moderna. Dicho esto, pues Schopenhauer era un gran fanático, y yo creo que lo sigue siendo, de Kant y de todo, un estudioso de su obra, y por eso empieza con la filosofía. Schopenhauer escribe un libro que creo es el libro más famoso. Este libro se llama El mundo como voluntad y representación. En este libro habla sobre la vida humana en general y la filosofía que tiene el humano dentro de su vida. Este libro ha sido muy importante porque ha influenciado a otros grandes filósofos. Dos de los más importantes, uno de ellos una figura de la psiquiatría y la psicología, Sigmund Freud, y el otro un tremendo idolazo, líder e impresionante filosófico, Friedrich Nietzsche. Bueno, a pesar de que Schopenhauer pues es bastante reconocido, pues no fue del todo, es como un ejemplo de tipo de Vincent Van Gogh, no fue como el más feliz ni el más pleno en su trabajo, porque en su tiempo, como estaba muy adelantado, y creo yo, pues no fue tan bien recibida su manera de percibir la filosofía y la vida humana. Sin embargo, su trabajo fue muy importante y sigue siendo pues fuente de estudio para muchas corrientes modernas o más posmodernas, metamodernas de la filosofía. ¿Sale? Se sigue estudiando en la actualidad y pues bueno, aunque murió muy joven, bueno, digo yo joven, a los 72, dejó un legado bastante amplio el buen Arthur Schopenhauer. Esto es nada más como para que entremos en contexto de quién es, ¿no? Es alemán, estudió filosofía, la desarrolló, etc. ¿Qué nos dice Arthur Schopenhauer sobre el cambio y el movimiento? Basado en un libro, partes de ensayos y algunos documentos relacionados con esta filosofía, pues me he dado cuenta que Schopenhauer tiene puntos sobre el cambio y el movimiento, principalmente en su principal obra, ¿no? El mundo como voluntad y representación. En algunos ensayos también, pero bueno, en esta obra tiene un fragmento que me gusta mucho y se los voy a leer. Este fragmento, no, ¿saben qué? Mejor, está muy largo. Vámonos con este que es un poco menos largote para que no quede tan inmenso el video. Pero creo que también es más preciso y creo que también es más adecuado para lo que vamos a hablar, ¿no? En su ensayo sobre la libertad de la voluntad, Schopenhauer habla sobre el cambio y movimiento. Este es un fragmento literal, ¿sale? Se los voy a tratar de leer con la mejor prosodia que tenga. Todo en la naturaleza está en un Todo en la naturaleza está en un constante estado de cambio, y la voluntad humana no es una excepción. De hecho, la voluntad humana es la fuerza que impulsa el cambio y el movimiento,
y es la causa detrás de todas las acciones humanas. Pero aunque la voluntad es libre de actuar de acuerdo a su naturaleza, está sujeta a las leyes de la causalidad y de la naturaleza, lo que significa que cada acción tiene una causa anterior y una consecuencia posterior. En otras palabras, la libertad de la voluntad no significa que esté completamente libre de restricciones, sino que está limitada por las condiciones y circunstancias en las que actúa. De esta manera, el cambio y el movimiento son parte de la naturaleza de la voluntad, y aunque la voluntad puede elegir libremente entre diferentes opciones, no puede evitar el cambio y la transformación que implica su propia existencia. Se me hace la piel de gallina cuando leo este ensayo, este pedacito que les estoy compartiendo. Digo, si lo pueden leer todo, léanlo, les va a ser de mucho bien, creo yo. Schopenhauer nos dice que todo en la vida está en constante cambio, es decir, nada permanece igual por mucho tiempo, incluso por casi nada de tiempo. Esto es algo normal en la naturaleza. Si lo observamos, todo en la naturaleza está siendo afectado por la causalidad de condiciones externas a sí mismo. El cambio y el movimiento son una parte natural y necesaria de la vida misma, porque están relacionados con nuestra voluntad de vivir. Para entender el cambio y el movimiento es importante tener en cuenta la ley de causalidad. ¿Qué dice esta ley? Dice que cada cosa que sucede tiene una causa y una consecuencia. O sea, hace que por algo sucede y en algo terminará reaccionando o rebotando o preexistiendo. Es imposible detener el cambio. Creo que todos lo sabemos, todos lo hemos vivido desde muy pequeños, a lo mejor algunos cambios más violentos, a lo mejor cambios relacionales, a lo mejor cambios de salud, a lo mejor cambios físicos, a lo mejor cambios del entorno, ¿verdad? Como es imposible tener el cambio y el movimiento, lo mejor es aceptarlos y aprender a vivir con ellos, porque ¿qué creen? Va a haber otros nuevos cambios. Aunque el cambio podría parecernos en algunas ocasiones aleatorio, sin un orden, sin un patrón definible, hay cierta regularidad en la naturaleza que nos permite predecir algunos de estos sucesos. Por ejemplo, la edad. Todos sabemos que vamos a tener cambios. Por ejemplo, el envejecimiento, por ejemplo, el deterioro. Son regulares, son observables, ¿verdad? El cambio y el movimiento son importantes para el progreso. Los ejemplos que di antes, la edad, el cambio, el crecimiento, pues tienen que ver precisamente con el progreso, con avanzar a una siguiente etapa. Imaginemos que todo el tiempo nos quedáramos como un bebé de 3 meses de edad, pues probablemente ni siquiera podríamos valernos, seguramente no podríamos valernos por nosotros mismos y moriríamos en cuestión de meses, si es que no hay alguien que nos quiera cuidar, ¿verdad? Creo que el progreso y el avance nos sirven para no permanecer en el mismo lugar, ¿sabes? Para poder cambiar, evolucionar, llegar a escapar de un estancamiento emocional, de un estancamiento de vida, ¿sale? Creo que el movimiento es fundamental, o por lo menos eso percibo en la obra de Schopenhauer. El cambio y el movimiento, pues para muchos de nosotros, en muchas condiciones, puede llegar a ser doloroso, puede llegar a ser difícil de aceptar, para algunos más difícil, para otros menos difícil. Y esto es porque el ser humano desea cierta estabilidad en la permanencia. Creo que traemos un estado inherente de sedentarismo donde el confort nos da regularidad, nos da estaticidad, nos da calma, ¿verdad? Nos da paz. Pero pues muchas veces el cambio y el movimiento nos van a forzar a creer que las cosas que son estables no lo son del todo estables en realidad.
cuando en realidad sabemos internamente que todo está cambiando, ¿verdad? Que la cultura está cambiando, que el mundo en general está cambiando. Creo yo, y coincido con lo que percibo o trato de entender de Schopenhauer, y digo trato porque pues, son grandes mentes que no están ni cerca de la capacidad que yo tengo. Me refiero a que ellos están muy por encima, ¿verdad? Y probablemente ustedes también. Pero creo que a veces el cambio y el movimiento son la única forma de encontrar la paz, de encontrar esa felicidad que quizá algunos estamos persiguiendo en un mundo donde el cambio es una constante. Y si nosotros hacemos esta constante nuestra, pues podemos encontrar una aceptación y lograr la contemplación de la realidad tal y como es. El cambio y el movimiento son la base de la creatividad, de la innovación, de creer, de crear, de poder contar historias. Y creo que nuestra capacidad de adaptarnos y evolucionar como especie es lo que nos permite seguir adelante y crecer como seres humanos. Esto creo yo, esto cree Schopenhauer, o así lo percibí yo en los fragmentos y en su obra que he leído. Así que cuando tengamos miedo a un cambio físico, a un cambio por enfermedad, deterioro, a un movimiento social o cultural que tengamos que hacer, salirnos de una tribu, cambiar de un grupo de amigos, alejarnos de ciertas personas, mudarnos de país, iniciar un proyecto nuevo. Cuando tengamos que vivir el cambio y el movimiento, pues ya lo sabes, son parte de la vida y no podemos evitarlos. Así que en vez de temerlos, hay que abrazarlos, como dijo el gran filósofo Schopenhauer. El cambio y el movimiento son necesarios para nuestra voluntad de vivir y son importantes para nuestro progreso y crecimiento como seres humanos. Además, sin cambio y movimiento no habría innovación, no existiría la creatividad. Así que vamos a darle la bienvenida al cambio y a disfrutar de la montaña rusa de la vida. Como dice el refrán de esta gran película de Forrest Gump, la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar. Y si sí, todo lo demás fallará. Muchas gracias amigos, lean mucha filosofía. Arthur Schopenhauer es una maravilla, creo que es de lo más digerible, por así decirlo, lo que no está tan complicado. Obviamente en mentes pues novatas en el área de la filosofía como la mía, pues nos parece así. Habrá gente mucho más profesional y por favor comenten, compartan y suscríbanse a su podcast. Creamos y contamos historias. Sigamos cambiando y sigamos en movimiento.